Este relato le sucedió a un velador de cementerio. El hombre de 45 años de edad cuenta que entró a su turno con total normalidad. Después de haber trabajado unos 6 años de velador, ya no le incomodaba en lo absoluto caminar y vigilar por las noches toda la necrópolis. Era algo rutinario para él, que no le causaba incomodidad y mucho menos miedo. Aquella noche cuando llegó a reportarse, estaba saliendo gente del cementerio. Muy posiblemente se trataba de que había habido un entierro. Y dicho y hecho, cuando llegó con su compañero, este lo puso al tanto de la situación. Habían algunos familiares que querían quedarse un poco más de tiempo después de que cerraran el cementerio. Y todo recaía en que si el cuidador de turno estaba de acuerdo, entonces ellos podrían quedarse. El velador no le vio ningún problema. Después de todo, debió de ser alguien muy importante en sus vidas, y si de él dependía, podían despedirse de su difunto con toda tranquilidad. El velador fue con los familiares, y lo único que les dijo fue que el portón del cementerio se iba a encontrar cerrado, y que cuando ya hubieran terminado, debían avisarle a él que se encontraría en la caseta de vigilancia, a un costado del portón del cementerio. El velador volvió al portón a echarle candado para que las personas ya no pudieran entrar. Después, al dirigirse hacia su caseta de vigilancia, pudo notar la sombra de una niña que pasaba por entre las tumbas. De inmediato pensó que se trataba de alguna niña que venía con los familiares. Entonces la iluminó con su linterna, y ésta salió por detrás de una de las tumbas. Le preguntó qué era lo que estaba haciendo, que dónde estaban sus papás, y que no era bueno correr por ese tipo de lugares, ya que debido al terreno y a las lápidas, se podía caer en cualquier momento. La niña le contó que se encontraba con sus padres, pero ellos estaban muy tristes en una de las tumbas al fondo, y que ella también se ponía triste cuando veía a su mamá y a su papá llorar. Por eso se despegó. Enseguida el velador supo que se trataba de la familia que aún estaba con el difunto. El velador descolgó un gato de peluche que traía en su llavero. Era un gato diminuto, con una pequeña sonaja. Le dijo que se lo podía quedar, que podía jugar con él, mientras que sus padres terminaban de despedirse de su familiar, pero que tenía que regresar con ellos y estar a su lado, porque si no la llegaban a ver, estos se iban a preocupar mucho. La niña fue muy obediente e hizo lo que el velador le pidió. Se fue corriendo a donde se encontraban sus padres, mientras que el velador se dirigió a su caseta para ordenar ciertas cosas pendientes. Después de un tiempo, vio que ambos padres se estaban acercando al portón del cementerio. Él se levantó de inmediato para abrirles la puerta, pero al hacer esto, no logró ver a la niña por ningún lado. Los padres salieron del cementerio y se subieron a su auto. El velador no dijo nada, pues primero se quiso cerciorar de algo. Fue hasta donde se encontraba la tumba en la cual se encontraban los padres, y se encontró con algo que ya estaba sospechando. La foto en la cruz, la cual todavía no había sido muy bien colocada, se encontraba la imagen de la niña que había visto jugar por las tumbas, y encima de todo el montón de tierra se encontraba el peluche que le había regalado. Desde ese día por las noches, dice que en algunas ocasiones puede oírla, o a veces hasta verla, pero todas las noches pide por su alma y que encuentre el descanso eterno, pues se notaba que era una buena niña, y a lo mejor cabe la posibilidad que ella misma ni siquiera sepa que esté muerta. Esta historia nos ocurrió a mi compañero y a mí. Nosotros dos resguardamos el cementerio a partir de las 11 de la noche hasta el amanecer, por eso de las 7 de la mañana. Ya nos habíamos acostumbrado, y para mantenernos despiertos,
Solíamos llamarnos por radio cada cierto par de horas para reportar las novedades de los rondines que cada uno tenía que apuntar en su libreta. Nuestras casetas estaban retiradas una de otra. Cada una se encontraba a ambos extremos del cementerio, por un lado de cada portón. De esa manera, las dos entradas se mantenían vigiladas la mayoría del tiempo. La noche transcurría con normalidad, hasta que de pronto mi compañero me habló por radio para decirme que había visto a alguien cruzar la barda del cementerio y meterse. De inmediato le dije que saldría de la caseta y que nos encontráramos en un punto exacto para investigar los dos, ya que en otras ocasiones ya habíamos tenido ese problema. Habíamos detenido a varios jóvenes que se metían al cementerio a hacer cosas ilegales, y a algunas mujeres que se creían brujas, que querían hacer rituales adentro de este. Y algunas veces, estas personas traían armas blancas, con las cuales podrían hacer daño, así que no era buena idea ir solo a encontrarlos. Al llegar al punto donde quedamos de vernos, comenzamos a buscar. Apenas habíamos entrado entre las tumbas para cerciorarnos de que no se estuvieran escondiendo, cuando oímos unas pisadas que se acercaban a toda velocidad hacia donde estábamos nosotros. Se trataba de un chico no mayor de 20 años, el cual llegó gritando y pidiendo ayuda. Nos dijo que uno de sus amigos se encontraba atrapado en una de las tumbas y no podía salir. En primer momento desconfiamos del chico, porque pensamos que tal vez se trataba de algún tipo de trampa o distracción, pero al ver su cara de terror, supimos que las cosas eran en serio. Accedimos a acompañarlo y por suerte, mi compañero traía consigo una barra de uña, con la cual podíamos mover alguna tumba. Al llegar a esta, nos dimos cuenta que se encontraba en una tumba grande, en la cual se le había hecho una pequeña capilla, con una puerta de fierro. Según nos cuentan ambos chicos, habían entrado al cementerio a grabar videos para después subirlos a internet, pero que al ver a mi compañero dando el rondín y sorprendiéndolos, su amigo optó por esconderse dentro de esta diminuta capilla para que no lo encontráramos, pero la puerta se atoró. Desde adentro de la capilla se oían los golpes y los gritos del chico desesperado. Múltiples veces su amigo le dijo que se calmara, pero esto poco o nada ayudaba. En lo que tratábamos de abrir la puerta, le preguntamos cómo es que su amigo se había metido ahí, porque ésta parecía ya casi unida al marco. Estaba muy oxidada, y con cada tirón que dábamos, parecía que íbamos a tirar la puerta junto con el marco por completo. Además se veía que hace muchos años que no había sido abierta. Fue entonces que en medio del forcejeo, por detrás de nosotros, apareció el otro chico. Nos dijo que no quería problemas y que dejáramos amigo, que de inmediato saldrían del cementerio si nosotros lo queríamos. Los tres nos quedamos con cara de tontos al verlo, e incluso su amigo se le cayó el celular con el que estaba usando al piso, por el asombro que fue ver a su amigo afuera. Le gritó que era lo que estaba haciendo aquí, que todos pensábamos que estaba dentro de la capilla. Todos en ese momento volteamos a ver la capilla, pero ésta cesó los gritos y los golpes que provenían de adentro. Estaba por completo en silencio. Mi compañero con la barra le dio 2 golpes a la puerta y le preguntó si se encontraban todavía ahí adentro, que quién estaba allí. Del interior de la capilla no surgió ninguna respuesta. Los tres nos pusimos pálidos y rápidamente salimos de ese lugar. Los dos jóvenes abandonaron el cementerio, uno confundido y el otro sumamente asustado, pero con algo claro: no volverían a entrar a un cementerio por gusto. En cuanto a la capilla, la seguimos viendo cada vez que hacíamos un rondín, pero no volvimos a tener ningún percance con ella. De todos modos, la vemos a lo lejos, y es lo suficiente para no oír cualquier ruido que provenga de ella.
Esto no es una anécdota, más bien es algo que llevamos a cabo para no sufrir algún susto, mis compañeros y yo. Cuando entramos al turno de noche, sucede que cada cierto tiempo tenemos que llevar una cajetilla de cigarros a una tumba. La tumba es de un señor al que le decimos Don Gervasio. Por el momento no se conoce muy bien su historia, pero lo que sabemos es que murió durante un conflicto en una cantina. Era una persona que le gustaba fumar mucho, y se dice que siempre por las noches, cuando salía de la cantina, lo podían ver por la calle fumando de regreso. Cuando recién lo enterraron, los cuidadores de ese tiempo decían que lo podían ver caminar por todo el cementerio y que en varias ocasiones casi se lo topaban de frente. Pero todo esto cambió cuando a uno de los cuidadores le sobraron 2 cigarrillos en su cajetilla y sabía que en vida a don Gervasio le gustaban mucho y se los dejó en su tumba. Esa misma noche, ninguno de los veladores vio a don Gervasio, pero había un cierto olor en el ambiente, como si estuvieran fumando, y este recorría todo el cementerio. Por 3 días, nadie vio a don Gervasio, pero al 4.º día, de nuevo hizo acto de presencia, rondando por el cementerio. Por la mañana el cuidador fue a su tumba y vio que la caja de cigarrillos se encontraba vacía, y las colillas de estos se encontraban tiradas a un lado de la tumba de don Gervasio. Entonces el cuidador probó dejarle una cajetilla completa, y fue así como el espíritu de don Gervasio se dejó de ver. Tan solo te llega el aroma de cuando se anda fumando sus cigarrillos. Cada 2 meses y medio, vamos aproximadamente a su tumba a dejarle su cajetilla, si es que ya se quedó vacío. Todas las colillas las encontramos en el mismo lugar, a un lado de su tumba. También las recogemos. Y desde ese entonces, esa práctica se tomó para todos los nuevos que van entrando. Nos turnamos para hacerlo. Pues el hombre no es malo, tan solo se la pasa recorriendo el cementerio, pero en definitiva, nadie se quiere topar con él, y es mejor ponerle sus cigarros.